Muchas gracias por invitarme, por dejarme ser parte de esta hermosa comunidad, de esta iniciativa de compartir distintas herramientas y nada, ir fomentando, poniendo semillitas ahí de conciencia. Y bueno, y gracias a todos los que están viendo ahora y que se conectarán después o que lo verán grabado, porque creo que queda grabado esta conversación, esta charla. Bueno, yo soy Tano, me dicen Tano, me llamo Stefano Eduardo Canale y soy consultor en decodificación bioemocional, que es la herramienta de la cual les voy a hablar ahora, y a través de la cual vamos a llegar a hablar, o les voy a comentar, cuál es la mirada del proyecto Sentido. Bueno, vivo en Playa del Carmen, una pequeña introducción. Ahora me voy a Australia, ando viajando por el mundo también, compartiendo también sonoterapia y otras cositas, también relacionadas con la conciencia. Pero hoy voy a hablarles principalmente de la bioexistencia consciente, que es una corriente y un camino de conciencia y espiritual con base biológica, por eso está tan relacionado con la biodecodificación, que tiene como objetivo principal el que nos descubramos creadores de nuestra realidad. Por eso también está muy relacionado con el chamanismo, muy relacionado con los ciclos, con la naturaleza, con la Pachamama, con los símbolos de los arquetipos del sol, de la luna, de la tierra. Y bueno, les voy a dar una introducción, posiblemente lo más sintetizada posible para no extenderme mucho, pero es importante que entiendan cuál es la didáctica de esta corriente para después poderle yo explicarle más puntualmente el proyecto Sentido. Acá hice un papelito y se pongo una pirámide que no sé si se va a ver, creo que sí. Haciendo en cuenta que esta estrellita que se ve acá sería el cosmos, el universo, Dios, lo que cada uno puede interpretar como una conciencia mayor, la gran conciencia lo llamo yo, el universo. No creo en ninguna religión, no aplico ese tipo de filosofía, pero sí creo en una inteligencia más grande de la cual todos venimos. Y al venir todos de esta inteligencia, de alguna forma venimos a este plano biológico terrenal a trascender, a experimentar esta vida y a trascender una serie de distorsiones que fuimos buscando y de alguna forma como si fuésemos un pendrive. Imaginemos un pendrive, una valijita que nosotros, siendo parte de esa gran inteligencia, vamos bajando por estos distintos planos hasta que llegamos al primero, al más bajo, que es el de la biología. Yo arrancando de acá, que soy una chispa divina, una parte de esa gran conciencia, por lo tanto tengo todo ese potencial, voy bajando como si fuese un pendrive. Me gusta usar el ejemplo del pendrive para que se entienda el concepto de que tengo en mi inconsciente una base de datos, y voy bajando en estos planos. Este sería, digamos, el séptimo, que es de las infinitas posibilidades de la gran conciencia. Elijo una distorsión. En las infinitas posibilidades, elijo una distorsión, y después lo que hago en el plano 4, que sería el akasha, elijo mi árbol. Elijo mi árbol genealógico, y ese árbol va a estar embebido con las historias perfectas que yo necesito traer para trascender luego en el primer plano, que sería el biológico, a través de las emociones y de la mente. Y esto que les voy explicando, esta lógica, esta didáctica, es importante para que entendamos después qué va a tener que ver el proyecto Sentido con nuestra vida. Entonces yo, habiendo hecho ese recorrido, por lo tanto muy importante comprender que somos biología, por eso la biodecodificación es importante, decodificar la biología o nuestra realidad, que sería nuestro cuerpo extendido. Una cosa importante, si tienen preguntas para hacerme, pueden dejármela, no sé si hay un chat, o después podemos abrir el espacio, no sé lo que opinas, para que me pregunten si tienen alguna duda o si voy muy rápido y hay algo que no se entiende. Porque sería mucho de lo que debería hablar, entonces quiero que se entienda desde una mirada más amplia a lo más específico que vamos a hablar, que es el proyecto Sentido. Entonces, como les explicaba, en estos planos que nosotros vamos atravesando y en el cual vamos recogiendo información para que después la vengamos a trascender en el primer plano, que es de la dualidad, de la biología,
El proyecto de sentido es una parte fundamental que está antes de nuestro nacimiento, es decir, antes de nuestra concepción, hasta los 2, 3 años de edad. Entonces, como yo le explicaba, nosotros en esos planos donde venimos a elegir a partir del cuarto nuestro árbol perfecto que va a estar embebido de las situaciones perfectas que necesitamos para luego trascenderlas nosotros como individuos, les voy a hacer un ejemplo. Tengo un problema de escasez económica, o no puedo conseguir pareja, o no puedo, alguien viene a consulta conmigo, un potencial consultante, y me dice, Tano, mira, quiero trabajar el hecho de que tengo 28 años, hace 8 años que vengo intentando irme de viaje a Europa, desde Argentina, y no puedo. Intento comprar el pasaje, me cancelan el vuelo. Cuando tengo la plata para el pasaje, me roban la guita. No hay forma de que esa persona pueda irse de viaje a Europa. Entonces lo que vamos a ver después, en el árbol, esa persona va a haber creado el árbol perfecto con las historias perfectas, por ejemplo, de una tatarabuela que viniéndose de Europa tuvo que dejar sus hijos chiquititos en un barco para que se vinieran. Eso biológicamente es un drama, porque una madre que abandona a sus hijos, el inconsciente biológico no tiene en cuenta cuál puede ser el entramado de la historia. Y dice, ok, hay una madre que deja sus cachorros, listo. Lo que hizo esa madre no se tiene que volver a repetir. Esa persona que está representando esa tatarabuela quiere hacer un viaje intercontinental o quiere cruzar el charco y no va a poder, porque su inconsciente va a decir, si vos cruzás el charco vas a abandonar tus cachorros. Ahora les hice un ejemplo muy rápido, muy práctico, muy simple, pero hay muchos más que podemos hacer y que tienen una simbología y un entramado un poco más rebuscado. Pero volviendo ahora ya yendo hacia el proyecto sentido, el proyecto sentido es esa instancia anterior que llega hasta nuestros 2, 3 años de edad, pero muy importante analizar lo que vino antes de nuestra concepción. Y acá tengo unos apuntes para no irme por las ramas, que básicamente lo que vamos a analizar, lo que se analiza en el proyecto de sentido, es el contexto. Obviamente siempre estamos hablando de emocionalidad. La emoción es lo que crea ese sol alrededor del cual después nuestra vida orbita, porque la emoción, emotion en inglés, es energía en movimiento. Entonces todo lo que nosotros, la manera que tenemos nosotros de desenvolvernos en nuestra realidad es a través de nuestras emociones. Si no, seríamos, no sé, una piedra, una planta. O sea, tenemos una serie de emociones que nos permiten desenvolvernos. Entonces lo que vamos a analizar es el proyecto, como le dicen las palabras mismas, el proyecto y el sentido que le dieron nuestros padres a nuestra llegada a la Tierra. Por eso es tan importante arrancar inclusive de cómo se conocieron mis padres. Acá les voy a leer para ser más conciso. El nombre que nos pusieron, o posibles nombres, por ejemplo, no sé, me pusieron Stefano, pero mi mamá en realidad quería que me llamara José porque mi abuelo se llamaba así. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay una serie de características y de ingredientes que va a tener ese contexto emocional en el cual mis padres vivieron, que va a ser muy importante después con respecto a mi propio proyecto de vida y el sentido que va a tener mi vida. Entonces, por ahí va a ser muy importante meter un pantallazo que después en la consulta en sí dura como 2 horas, o puede durar inclusive más de una consulta, porque a veces 2 horas no alcanza, según la cantidad de jugos que tengamos para exprimir de esa metafórica naranja que es el proyecto de sentido que tuvieron mis padres como para mí. Por ejemplo, muy importante la relación, cómo se conocieron mis padres, la relación que pueden haber tenido mis padres, cuál era la realidad sociocultural. Estaba, por ejemplo, en Argentina, no sé, yo nací en el 85, pero tal vez un poco antes estaba el gobierno militar, por lo tanto puede haber habido mucha represión, y eso por más que no tenga que ver con la pareja en sí, tiene que ver con el contexto de inconsciente colectivo, donde mis padres de alguna forma se desenvolvían. Entonces capaz que sí fueron víctimas de una cierta represión. Lo que vamos a ver también mucho es la madre, porque la madre es la que lleva biológicamente al niño o a la niña en su vientre por 9 meses. Por eso siempre en primera instancia lo que se hace es ver cómo lo vivió la madre. Eso no quiere decir que el padre no tenga nada que ver, porque el padre evidentemente es la pareja, entonces inclusive el padre puede haber ejercido algún tipo de dinámica sobre la madre y la madre emocionalmente se lo pasó al niño.
Pero siempre lo que vamos a hacer es, ¿cómo lo vive la madre? Perfecto, vamos ahí. Y después vamos a ver qué tiene que ver el padre. Entonces, todo esto es muy importante, el contexto en el que vivieron mis padres. Arrancando inclusive de que se conocieron, por más que haya sido mucho antes de mi concepción, pero eso ya va a tener que ver, ya va a tener una pequeña programación sobre la madre que después va a llegar a mí. Y de a poquito nos vamos a ir acercando a, obviamente, mi concepción. Por lo tanto, desde que se conocieron, capaz se conocieron, como mis padres se conocieron de muy jóvenes, yo nací, no sé, 15 años después de ese momento. Pero eso igual tiene que ver con mi mamá y yo llevo la memoria de mi mamá, principalmente. Entonces lo que vamos haciendo es acercándonos un poquito más, siempre cronológicamente, vamos acercándonos un poquito más a mi concepción. Capaz que mis padres se conocieron, o los padres de alguien del consultante se conocieron estando solteros, de adolescentes. Hay que ver si se conocieron y tal vez el papá tenía otra chica, y eso no se lo dijo a la mamá lo descubrió. ¿Por qué es tan importante el hecho de conocer las historias, sobre todo historias que tuvieron una movida emocional en mamá y en papá? Porque mis células lo que van a hacer después es aprender y tomar todo lo que la emocionalidad de mi mamá le está transmitiendo. Si mi mamá se guardó una emoción y dio, y digamos, aceptó, por ejemplo, el hecho de que papá tuviera un amante, ella obviamente no estaba de acuerdo, pero obviamente no sé, no estaba de acuerdo, pero se guardó esa emocionalidad. Pero ¿qué pasó ahí? Mamá no estaba satisfecha, pero siguió avanzando con la vida. Siempre hay que llevarlo a la parte biológica, a lo que está dando como resultado vida. Mis células, cuando yo esté en la panza de mamá, que ahí voy a estar todavía en el proyecto sentido, van a tomar como bueno el hecho de que yo necesito, porque yo soy mamá en ese momento, yo no existo como personalidad mía, yo estoy siendo una esponja de mamá. Yo estoy tomando al 100% lo que mamá me transmite emocionalmente, aparte del alimento propiamente dicho a través del cordón umbilical. Pero ese cordón también me transmite toda la emocionalidad. Si mamá se guarda y se queda esa emoción de decir, la puta madre, me embola que mi pareja tenga otra, o me embola que me haya traicionado, pero yo me lo guardo y sigo adelante con la vida, ¿qué van a hacer mis células? Van a decir, bueno, perfecto, ¿cuál es el combo acá? ¿Cuál es la receta de esta torta que es la vida del Tano de chiquito o de fulanito de tal con respecto al proyecto de vida? Y necesita tener una pareja con un amante para poder vivir. Esa es la imagen y ¡pum! El flash y la foto que va a tomar mi inconsciente biológico con respecto a la situación o el ingrediente que está en ese momento de la vida. De la misma manera, puede ser, no sé, yo digo, tiro las cosas que se me vienen más prácticas. Un esposo violento. También puede ser al revés, también puede ser la mujer violenta, pero bueno, digamos que por lo general puede ser que sea el hombre que ejerza esto sobre la mujer, o como promedio. Si yo tengo un esposo, una mamá tiene un esposo violento y no hace nada y se queda en ese lugar, el bebé lo que va a hacer, lo que va a aprender es que necesita de una pareja violenta para seguir viviendo. Entonces, muy posible y probable que una mujer que está en ese vientre y crece pueda reproducir una pareja violenta porque es lo que aprendió en la panza de mamá. Y tal vez, probablemente, también antes. Si esa violencia está cuando la madre está embarazada, es muy posible que el hombre haya sido también así antes de que embarazara a la madre. Claramente, cabe destacar que siempre se va del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma, porque historia todo tenemos, síntomas no. Yo puedo tener, no sé, un conflicto con la economía y querer ir a trabajarlo, pero después puede haber alguien más que tiene historias de escasez o tiene historia de pobreza porque nació en una villa miseria, pero después se hizo millonario y no tiene el conflicto. No tenemos que ir a su historia, porque para él después no fue un conflicto el hecho de haber nacido en una situación económica pobre. Entonces siempre hay que ir, si tenés un problema, vamos a encontrar sí o sí la historia, pero no viceversa. Si está la historia, no tiene que ser un problema para la persona y por lo tanto un síntoma. Entonces, bueno, ahora creo que le expliqué lo más brevemente posible, espero se haya entendido. Si hay alguna pregunta, pregúntenme. Vamos desmenuzando un poquito lo que quiere decir proyecto y sentido. Proyecto y sentido, como les decía, es consciente, pero 99,9% inconscientemente lo que los padres pusieron en nosotros
como proyecto de vida, porque eso fue lo que de a poquito fue dando sentido a mi llegada a la Tierra, a mi llegada en ese momento como concepción. Y también acá viene lo interesante de que yo soy un proyecto. Yo soy, lo quiera o no, mis padres hayan querido. Yo puedo ser, por ejemplo, producto de un abuso de mi papá hacia mi mamá. Porque tal vez ellos estaban juntos, pero mi mamá no quería tener relaciones porque X razón, y mi papá igual ejerce esa violencia, digamos, hacia mi mamá, ese abuso de querer tener relaciones. Mi mamá no quería, y yo soy producto de un abuso. Y eso es bastante determinante. Y no deja de ser un proyecto. Entonces yo después, posiblemente cuando quiera emprender un proyecto en mi vida, tenga dificultades porque mi inconsciente biológico va a decir, vos vas a tener un proyecto, pero va a estar embebido de la emocionalidad de un abuso, por lo tanto no hagas un proyecto, no lleves adelante ese proyecto, porque ese proyecto te relaciona con un abusador. Y así podemos pensar en muchas cosas más. Por eso también es importante, por ejemplo, en el proyecto de sentido, siempre si tenemos la posibilidad de hablar con nuestros padres, sería lo ideal, o de tener una data más o menos concreta, si hubo alguna muerte en ese proceso, si hubo algún luto fuerte, quedó algún duelo ahí que no fue procesado. Entonces, esa también es otra cosa importante. Nuestro inconsciente biológico siempre lo que va a hacer es, como les decía, por ejemplo, con la violencia, mi mamá o mi papá, mi mamá lo cagaba a cachetazos, porque mi mamá estaba polarizada en masculino, y mi papá sumiso, y lo cagaba a cachetazos, la hija lo que va a hacer es necesitar reproducir o un hombre, o polarizarse del otro lado y necesitar un hombre violento para equilibrar eso, o reproducir un hombre sumiso. Entonces ahí lo que está haciendo mi inconsciente biológico es decir, perfecto, la violencia dio como resultado vida, vamos para adelante con eso. No importa si la persona la pasa bien o mal. El inconsciente biológico no tiene la capacidad de hacer ese tipo de análisis. Viceversa, lo que va a hacer el inconsciente también siempre es evitar todo aquello que dio como resultado muerte, porque lo que tiene como objetivo el inconsciente biológico es llevar adelante la especie, como la naturaleza misma. La naturaleza misma lo que tiene como objetivo es que siga la vida en la Tierra, ya sea en el mundo vegetal, de las plantas, etcétera, o el mundo animal y por lo tanto humano. Entonces nuestro inconsciente biológico lo que va a hacer es, perfecto, hay una situación de muerte, bueno, vamos a ver qué pasó ahí para que no se repita. Entonces, si hay alguna circunstancia en la cual está embebida de una muerte, por ejemplo, no sé, mi mamá, me resulta difícil por ahí inventármelo así sobre la marcha, pero no sé, un negocio. Iban a hacer un negocio, iba todo bien, qué sé yo, pum, 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 de repente fallece alguien, que tal vez también estaba relacionado con ese negocio. Un drama familiar. La cosa sigue, yo estoy ahí en la fase de llegar a la Tierra y quedo embebido de esa memoria de muerte. Y esa memoria, el inconsciente, pum, hace una foto. Perfecto, ¿qué hay acá? Un emprendimiento. Y el Tano está por llegar a la Tierra. Perfecto. O un proyecto. Listo. Queda todo grabado. El Tano es un proyecto, y hay un negocio, hay un emprendimiento que, bueno, puede ser un negocio de lo que sea, ahí se podría ir un poco más fino. El hecho de tener un proyecto y un negocio va a traer una muerte. Listo, ¿qué podemos hacer acá? Y no, evitemos la muerte. ¿Qué se puede hacer para evitar la muerte? Y está asociado con el negocio, un proyecto y un negocio, listo. Que esta persona no tenga proyectos y negocios. Que si tiene uno que tiene un proyecto que lleva a un negocio o un emprendimiento, listo, que se le caiga. De manera que eso no se acerque a estar relacionado con el ingrediente muerte. Entonces la persona rema, y intenta poner, o yo intento poner, no sé, una marca de pulserita y se me cae, y lo voy a poner y no me lo compra nadie, me quedo sin plata, o pido las pulseritas de India y me roban la caja en aduana, no sé. Cada uno puede ir pensando en su propia historia que le resuena todo esto. Siempre vamos a encontrar la historia si la vamos a analizar, siempre. A menos que alguien, inclusive alguien que nació huérfano y lo pusieron en una canastita al frente de no me acuerdo cómo se llama, donde adoptan niños, y lo adopta una familia, ese niño puede trabajar con la familia adoptiva porque va a haber creado su campo perfecto para trabajar la historia que viene a trabajar.
O sea que va a ser una constelación perfecta esa familia que va a tener las historias perfectas para que ese niño venga a sanar. Por lo tanto, potencialmente ese niño puede trabajar con el proyecto sentido de sus padres. Si bien va a ser un poco más, tal vez un poco más rebuscado, para usar una palabra, porque esos padres posiblemente no hayan tenido la posibilidad de tener hijos biológicamente, pero esos padres van a tener una historia. Y esa historia le va a servir a ese niño adoptivo para trabajarlo, porque ese niño creó esa familia adoptiva perfecta para venir a trascender las distorsiones que eligió en esos planos más arriba. ¿Qué más? Bueno, entonces creo que van entendiendo y si tienen alguna pregunta, pasen, tírenmela para que yo me pueda, si no hablo mucho y por ahí no sé si me voy por las ramas o no sé si digo muchas cosas y por ahí se pierde lo que voy diciendo. Y entonces, para resumir, es muy importante comprender cómo nuestras células van memorizando todo lo que pasa en nuestro proyecto de sentido. Y va a tener mucho que ver con esos proyectos que nosotros después, como individuos, vamos a querer desarrollar en nuestra vida. A su vez, adentro del proyecto de sentido está la concepción, la gestación y el nacimiento. Y eso específicamente tiene mucho que ver con los emprendimientos. Con la concepción de una idea, por ejemplo, con la gestación de una idea, que son esos 9 meses donde yo estoy en mi primera casa, que es el útero de mamá, y después está la salida de la cancha, la salida del mundo, mi primer emprendimiento que es mi propia vida, salir, respirar y decir, acá estoy, acá salí a la cancha, acá salí a tener mi primer emprendimiento que es mi propia vida. Y ahí es donde cada uno puede empezar a pensar y decir, perfecto, ¿yo cómo nací? Primero que nada, ¿cómo fui concebido? Un abuso tal vez, un accidente, fui buscado o no fui buscado, mi mamá me esperaba, siempre yo hago ejemplos personales para, obviamente, no exponer a nadie, a menos que alguien no esté dispuesto a abrirse y yo puedo analizar lo que quieran. Yo, por ejemplo, nací con un DIU, o sea, yo nací en el útero de mamá, había como un DIU, se llama, que es como una espiral, como un método anticonceptivo, que yo le gané y yo nací lo mismo. Yo conquisté y colonicé el útero de mi mamá, a pesar de que mi mamá evidentemente no quería quedar embarazada, porque si tenía una espiral allá dentro del útero, evidentemente no esperaba. Cuando mi mamá se entera de que queda embarazada de mí, casi se muere, porque obviamente había toda una situación existencial en su vida, desde la economía, desde estar mudándose de Italia, de Argentina, pum, 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 y yo ¿qué hago? Venga, todo eso para acá. Y me embebí de un miedo a no saber qué hacer, me embebí de esa dualidad de querer estar en un lado o en el otro. De hecho, yo nací en Italia, pero mis padres son de Córdoba, y yo vivo de acá para allá, o he vivido, ahora lo sigo haciendo, pero de otro lugar. Pero he vivido mucho tiempo con esa insatisfacción de sentir que mi casa es Argentina, pero sentir que Italia me da más abundancia económica y más seguridad, y es exactamente lo que vivió mi mamá cuando quedó embarazada de mí. En un primer momento se quedó de cara porque obviamente quedó embarazada teniendo un método anticonceptivo, por lo tanto no se lo imaginaba, y eso le trajo una ansiedad y un miedo porque dijo, ¿qué hago ahora con este chico? Y después obviamente cuando se tranquilizó, tomó conciencia, bueno, obviamente me quiso tener todo, pero yo ya en ese momento, ¡pum!, tomá, quedó una engrama de concepción, miedo a no saber qué hacer, miedo a, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque otro hijo más, mi mamá ya tenía 2 hijos, entonces se van dando cuenta cómo nosotros, ¡pum!, tomamos esa emocionalidad. También podría haber sido otra madre y dice, ay, qué lindo, quedé embarazada, no había la hora de tener otro hijo. Genial, listo, vamos para adelante. Mi mamá vivió una emoción muy fuerte de inseguridad y de miedo porque iba a tener otro hijo, y especialmente con la parte económica y la parte de qué vamos a hacer ahora que nos estamos yendo de acá para allá, ¡pum!, yo me embebí de eso y necesito más de eso en mi vida. Tener una pata acá y una allá, y encima que sea como una angustia decir, che, ¿dónde quiero vivir? Porque un lugar me da seguridad, pero el otro siento que es en mi casa, y así he vivido mucho tiempo. Luego viene la parte de gestación, es decir, esa gestación de ese proyecto que soy yo llegando, bueno, ya estando en la Tierra,
esa gestación de ese proyecto, que soy yo, mi propio emprendimiento, antes de salir a la cancha, después de 8, 7, 9 meses, dependiendo si uno nace prematuro o no. Esa gestación, por ejemplo, si viene una persona a mí, a mi consulta, y me dice, Tano, mirá, tengo un problema porque quiero emprender, me viene una idea de la puta madre, y después en el camino medio que se me desinfla, que procrastino porque no sé qué, porque medio que se me va la idea y después lo hago y pierdo tiempo. Bueno, genial, yo diría, bueno, perfecto. Aparte que hay un orden, que no voy directo ahí porque hay que arrancar primero por la contemporaneidad de la persona, pero lo que primero se me va a aprender a mí es cómo fue la gestación de esta persona. ¿Cómo fue el ambiente emocional que vivió esta persona en el útero de mamá? Para que tenga esta dificultad en gestar un proyecto y después, obviamente, llevarlo a término. O sea, concretarlo, que ahí va a venir después en el nacimiento. Esta persona ni siquiera puede llegar al nacimiento, digamos, porque evidentemente tuvo un montón de conflictos en su gestación. Entonces ahí habría que ver cuál fue la emocionalidad de mamá que este niño siente tanta inseguridad y necesita repetir esta falta de continuidad en la gestación de su proyecto. Y luego lo que viene en otra instancia es justamente el nacimiento, por lo tanto, la salida de la cancha, la concretización, no sé si lo inventé ese término, del proyecto. La concreción de este producto, que es el niño, y simbólicamente este proyecto, este emprendimiento que sale a la luz, sale a la cancha, listo. Lanzo mi página web para ser terapeuta o lo que sea, no sé, profe de yoga, pum. Y viene una persona y me dice, me salen ideas por donde quiera, iluminado estoy, hago todo el proceso, todo, pum, 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 y cuando lo voy a largar, no sé qué pasa. O no me animo, o lo voy a hacer y se me cae en la página y después me quedo sin plata, o no sé. De una forma u otra la persona no logra salir a la cancha, no logra despegar. Bueno, a ver qué pasa ahí. Sí, se me escucha mi eco. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó con mi nacimiento? Vuelvo a mi propio ejemplo. Yo nací prematuro de 8 meses y de parto cesáreo. Y encima mi mamá casi se muere cuando yo nací. ¡Pum! Ahí, yo tuve un montón de dificultades en mi vida para concretar mis proyectos. Ideas, millón de ideas. Gestación, bien, también, como que tengo capacidad, he tenido capacidad, pum, pum, pum. Cuando era el momento de concretarlo, no sabía cómo hacer, necesitaba que alguien me ayude, y eso obviamente implicaba un problema, porque la otra persona capaz que no resonaba con lo que le decía, no sé qué, pam. Resulta que yo nací prematuro, por lo tanto con esta necesidad de salir, con un poco de ansiedad, de apuro. Alguien me tuvo que ayudar a salir, que fue el médico obstetra, o bueno, el doctor. Encima nací con la panza de mi mamá que lo cortaron en forma de ancla. O sea, todos ingredientes que dicen, loco, cuando vos tengas un emprendimiento y quieras salir a la cancha con tu emprendimiento, alguien te tiene que ayudar. Pero ojo, porque encima de que alguien te tiene que ayudar, o sea, que está complicado, cuando vos emprendas, tu mamá casi se muere, ¿entendés? O sea, cada vez que vos quieras emprender, tu mamá va a estar en peligro de vida. Imagínate lo que va a decir mi inconsciente, no, vos no emprendas. No podemos arriesgarnos que vos comprometas la vida de tu mamá por un emprendimiento. No, cagate de hambre o viví con lo justo, trabajando para alguien más, pero tu propio emprendimiento y tu propia salida a la cancha se te va a complicar muchísimo. Porque te la voy a hacer imposible antes de que vos pongas en riesgo la vida de tu mamá. Porque mi mamá, cuando yo nací, como nací con cesárea, la durmieron con un respirador, y cuando yo estaba saliendo, bueno, salí, que uno sigue todavía obviamente 100% conectado a mamá emocionalmente, cuando quisieron sacarle el respirador se olvidaron un pedazo en la tráquea, entonces ella no podía respirar, y ella sintió literalmente que se moría, hasta que alguien se dio cuenta, le sacaron el respirador, ahí pudo respirar y como que volvió, pero casi se muere. Imagínense que yo quedé embebido de esa emocionalidad fuerte de mi mamá diciendo, ayúdenme, estoy muriendo. Entonces yo voy a necesitar, por un lado, esa ayuda para salir a la cancha de parto cesárea, que no es natural, no es el bebé haciendo ese
ese movimiento y pasando por ese túnel que es el útero para salir a la vida, sino que yo necesitar a alguien que me ayude. Y de hecho he tenido dificultades en mi vida, nunca he tenido dificultades, digamos, en la gestación, en la idea, pero sí he tenido dificultades en concretar mis emprendimientos. Entonces por eso es tan importante, sobre todo la parte del, con lo que tiene que ver con los emprendimientos, cuando la mamá queda embarazada, la concepción, la gestación, los 9 meses, 8 meses, 7 meses, eso también va a tener mucho que ver. Otra cosa, por ejemplo, que programó mucho en mi vida fue que yo al haber nacido de 8 meses, por lo tanto prematuro, nunca tomé la teta de mamá porque directamente de ahí me fui a una incubadora, donde estuve solo 8 meses, y yo ahora soy una persona súper solitaria. Si bien la paso muy bien porque en mi vida me he desenvuelto en la soledad, y por un lado lo disfruto mucho, por otro lado también soy un poco víctima de eso porque objetivamente uno necesita tener un poco de vida social, pero yo tengo la tendencia, que lo hago, pero tengo la tendencia a aislarme, porque eso fue lo que aprendí. Yo salí mi primer emprendimiento fue salir de la panza de mi mamá, complicado, y que me metan en una habitación solo ahí, porque obviamente no era la única manera cuando uno nace prematuro, te tiene que meter en una incubadora porque te falta todavía un poquito de gestación. Y no tuve ese contacto con mi mamá, no tuve ese contacto con el pecho de mamá, ese momento sagrado que es el contacto con mamá. Por lo tanto, yo, bueno, nunca tomé el pecho de mamá porque nunca me acostumbré a la teta, porque nunca la tomé, por lo tanto siempre tomé de la mamadera. Y eso hace que yo sea muy desapegado también, sobre todo con mi familia. Por ejemplo, con mi mamá tengo una excelente relación, pero yo, yo a ellos no los veo ahora hace 2 años y estoy todo bien con eso. Y hay otras personas que son mucho más apegadas con eso. Entonces, de alguna manera, volviendo a lo que dije anteriormente, siempre hay que ver si esto te jode. Porque si una persona es solitaria y la pasa bien, así como si una persona está soltera y biológicamente debería tener un compañero para poder procrear y llevar adelante la especie, no tiene que ser necesariamente un problema y por lo tanto un síntoma. Yo lo que estoy explicando acá es que efectivamente yo soy una persona solitaria porque eso fue lo que aprendí. En mi nacimiento, en mi primera salida al mundo, yo aprendí a estar solo, aprendí de alguna forma que, bueno, a mí lo que me está dando como resultado de vida acá es estar solo en mi lugar, de hecho siempre he vivido mucho tiempo solo, y eso es lo que uno tiene que ir relacionando. Perfecto, ¿cómo fue mi nacimiento? Che, si tienen los padres que están abiertos a hablar de estas cosas, por lo general sí, no son cosas muy demasiado delicadas, por ahí hay otras que los padres suelen ser menos abiertos, pero che, ¿cómo nací yo? Bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estabas vos? ¿Papá estaba ahí o estaba haciendo la suya o estaba trabajando? Esa es otra cosa. O sea, ¿dónde estaba? Yo tengo que siempre analizar, no soy un bebé ahí, yo soy una extensión de mamá. ¿Dónde estaba la pareja de mamá cuando yo nací? ¿Estaba presente o estaba por ahí? ¿Dónde estaba mi viejo cuando yo nací? ¿Estaba ahí dándole la mano a mi mamá, haciéndole el aguante, dice, tranquila, yo estoy acá, yo te estoy conteniendo? ¿O estaba en el café viendo el diario como estaba haciendo mi viejo? Entonces, ahí también entendemos después qué tipo de pareja vamos a estar creando en nuestra realidad. ¿Tener una pareja ausente? ¿Cómo era mi mamá con su pareja cuando yo estaba en ese proyecto? ¿Cómo son mis proyectos de pareja? No, todo bien, sí, yo me pongo de novio, pero después a poquito el flaco o la mina hace la suya, no me contiene. Cuando tengo que hacer ahí, que quiero emprender un viaje, quiero que hagamos algo juntos, se borra, no siento, o capaz que está físicamente, pero no me siento contenido emocionalmente. ¿Cómo era mamá con papá? ¿O cómo era papá con mamá? Sobre todo papá con mamá en esa instancia. ¿Cómo se fue grabando eso? Siempre piensen en un combo. En un combo, una receta. Perfecto, yo voy a hacer un arroz con pollo. ¿Qué necesito? Arroz, caldo, pollo y agua. Bueno, perfecto. ¿Cómo estaban esos ingredientes en ese momento? O sea, ¿cuáles eran, más allá del ejemplo de la comida que por ahí puede un poco confundir, pero cuáles eran los ingredientes de ese momento para que yo necesite tener todavía esos ingredientes acá más arriba? ¿Cómo era la emocionalidad de mi mamá con respecto a la pareja, la contención? ¿Mi mamá estaba contenida o yo nací y mi mamá sola y bancándosela encima del otro culo del mundo, en una montaña? Hablo de mí, ¿no? Esa es mi historia. O sea, yo nací en un pueblito cerca de Milán, en Italia, en un lugar que está para cagarse de frío, de hecho a mí no me gusta el frío,
mi viejo no sé dónde andaba por ahí viendo el diario, porque también un cactus mi viejo. Claro, obviamente yo, cómo no voy a de alguna forma reproducir un poco eso? Si es lo que vivió como resultado de vida, si es lo que mi vieja vivió todo el tiempo. Cómo no tener esa soledad si mi vieja vivió sola, si se sintió sola todo el tiempo? Eso fue lo que mi vieja fue repitiendo ella misma y lo que fui yo repitiendo habiendo estado en su panza y ella todo el tiempo sola y del otro lugar, del otro lado del mundo, y yo fui repitiendo eso. Entonces, el proyecto sentido es muy importante para analizar este tipo de dinámicas. ¿Qué tipo de vida tengo? ¿Qué tipo de proyectos tengo? ¿Cómo? Y a su vez, yendo a lo fino, concibo, no sé si concibo, pero cómo elijo mi proyecto, cómo le voy gestando y le voy dando forma y lo voy condimentando y le voy buscando todos los detalles para después lanzarlo al mercado, digamos, a la vida. O sea, en el proyecto sentido, como les fui explicando, hay toda una serie de programantes y de matices emocionales que son muy importantes a tener en cuenta, ya sea de cómo se conocieron mis viejos cuando tenían 14, 16 años, que era bastante antes de mi concepción, de mi llegada, a cómo fue hasta mis 3, 4 años. Y a su vez, adentro de ese proyecto sentido, un mini proyecto, la gestación y mi llegada, o sea, mi llegada al útero de mamá, la gestación y el nacimiento. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo fue ese emprendimiento? Entonces lo que podemos pensar es, bueno, perfecto, si tengo situaciones complicadas con mis propios proyectos, que después obviamente no tienen que pensarlo solo como negocio, ¿no? O sea, un proyecto puede ser un hijo, un proyecto puede ser la construcción de una casa, un proyecto puede ser una pareja, un proyecto puede ser hace rato que me quiero ir de viaje a la India y no puedo ir, y eso es un proyecto de vida capaz que tengo. Es muy importante también entender la simbología, entender los arquetipos. De hecho, habría mucho para hablar, pero no me alcanza el tiempo. Pero es muy interesante cómo hay un montón de matices que muchas veces se nos escapan y cuando llegamos a decir, ah, claro, si mi mamá nunca se pudo ir de viaje porque no le alcanzaba la plata, no sé qué, y yo ahora estoy ahí remándola y no puedo. Y sin embargo, tengo muchas más posibilidades que tenía ella en esa época. Pero lo que manda es mi inconsciente, no mi consciente. Yo a través de mi inconsciente, como le dije en un principio, creo todo el tiempo mi realidad. Estoy todo el tiempo ahí como si fuesen unos proyectores de mis ojos, viendo la realidad perfecta que le es funcional a mi inconsciente biológico. Y eso, como les decía, viene de esa chispa divina que bajé como si fuese un rayito de luz a manifestarlo acá, y a partir de ahí, de mi árbol, mi proyecto sentido, y después, bueno, lo que es el útero y mi vida personal. Así que no sé si tienen alguna pregunta, porque dijo un montón de cosas y puede que los haya confundido. Me gustaría que me Carlos, pregunten. yo voy a ser la valiente de que va a ser la primera pregunta. Después Dale. también invito a las personas que están presentes que se animen, que aprovechen este espacio. Sabes que cuando te estaba escuchando, Tano, estaba obviamente revisando mi historia y te quería preguntar, porque vi dos cosas muy importantes en la historia de mi gestación. Una, que mi mamá eligió mi nombre, o sea, mi primer nombre, porque tengo tres nombres, pero eligió mi primer nombre, que es Gloria, porque para ella simbolizó en ese momento una gloria volver a tener una hija o volver a estar embarazada de una nena, porque su primer embarazo fue una nena que tenía otro nombre y nació prematura, nació de 6 meses, creo, y duró 1 hora viva y murió. Entonces, después, bueno, tuvo a mis dos hermanos y cuando se entera que yo era una nena, dijo, ella va a ser mi Gloria. Y me puso ese nombre. Eso por un lado, lo que pude, ya lo sabía esto, ya lo recordaba, pero me llamó la atención ahora. Y otra es que ella tenía miedo de que mis abuelos le hagan abortar. Entonces lo que ella hizo fue esconder el embarazo hasta los 5 meses, más o menos. ¿El tuyo o el del primer bebé? El mío, o sea, mi
el embarazo que tenía conmigo, lo escondió, lo simuló con remeras holgadas, como para que no se note la panza, y de hecho, o sea, no supieron nada hasta que mi abuela se dio cuenta, una vez que la vio acostada boca arriba y la panza no se le bajaba. Entonces ahí se dio cuenta que estaba yo adentro. Entonces me pareció ¿Una muy legumbre o está embarazada? significativo. ¿Cómo? Digo, o había comido legumbres o está embarazada, no había muchas opciones. Y lo relacioné mucho con mis proyectos, y digo, o sea, me llamó la atención cómo esto puede representar o qué dificultades se pueden ver a la hora de emprender. Esto de que me escondan, de que me hayan escondido y que me hayan puesto el nombre de alguien que ya no está. O no el Claro, nombre de alguien que ya no está, sino el propósito de haberme puesto ese nombre, porque no era el mismo nombre. claro, claro. Bueno, por lo general, lo que es muy fuerte es cuando viene un no nacido antes que vos, porque vos después vas a ser concebida y vas a ocupar la casa de una, digamos, almita que estuvo ahí y no tuvo su lugar. Y bueno, vos con las constelaciones tal vez lo hayas visto o lo puedas comprender mejor. Lo que hay que hacer en ese caso, bueno, aparte que hay que meterse ahí, y bueno, con toda una parte práctica que yo hago, por ejemplo, en las consultas, meterse en ese útero, reconocer esa energía, por ejemplo, de ese útero, lo que hay que hacer después es un ritual, por eso también esta corriente está muy relacionada con el chamanismo, porque lo que se hace es, siempre el protagonista va a ser el inconsciente, lo que se hace es, con una piedrita, darle su lugar a ese bebé que, bueno, en realidad sí nació, pero duró una hora, me dijiste, o sea, sí nació y duró una hora y falleció. Bueno, vos venís después de una muerte, ¿entendés? Entonces, tus emprendimientos, de todas formas, tu proyecto de sentido está embebido de una muerte, ¿entendés? Por lo tanto, lo que se hace en esos casos es darle su lugar, hacer un ritual, o sea, se hace como un funeral, algo que muchas veces no se hace, digamos, o capaz que sí se lo hicieron, no sé, pero es más que una cuestión inconsciente se hace, te lo voy a explicar rápidamente, se elige una piedrita, puede ser un cuarzo, puede ser una piedrita que sacas de un río, tampoco tiene tanta importancia dónde viene, lo importante es la importancia que le das vos. Y lo que haces es darle un nombre, o si ya tenía un nombre, le das ese nombre, y darle cariño, darle contención, darle su lugar, darle una bienvenida, porque tal vez en una hora no pudo embeberse de todo eso, obviamente, porque es un proyecto trunco, ¿entendés? Y un bebé que muere después de una hora es un drama familiar enorme, ¿entendés? Es un potencial que queda ahí trunco. Entonces lo que haces es 5 o 7 días darle tu energía a esa piedrita, la llevas como en la cartera, en tu bolsillo. Bueno, yo lo he hecho porque yo tuve un embarazo gemelar que mi gemela falleció antes que yo, y de hecho mi mamá tuvo un sangrado y ella se ha dado cuenta. Y lo que hice es llevar como esa piedrita, darle un nombre, darle amor, darle el buen día, le ponía palo santo, bueno, la honré. Y después lo que hice fue un entierro. Fui a la selva, hice un pozo, la enterré, hice una... em, ¿cómo se dice? No una donación. Hice, bueno, obsequié a la tierra un dulce, bueno, una ofrenda. Hay una carta que tenés que escribir soltando, diciendo que ya no es necesario que una muerte esté relacionada con tus proyectos de vida y la vida esté relacionada con una muerte. Y lo que haces es quemar esa carta y después todo allá adentro, piedritas, cenizas de la carta y el dulce, bajo tierra, y bueno, le dedicaba unos minutos, como si fuese un funeral, ¿entendés? Y tu inconsciente y el inconsciente, digamos, energéticamente lo toma como bueno. Entonces, bueno, listo. Se le dio su lugar a ese bebé o esa energía que quedó ahí media trunca, ¿entendés? Para que vos que venís después, que en realidad vos no venís directamente después, pero hay otra cosa que es como una... Eh, imagínate una calculadora que tiene 1, 2, 3, después va abajo 4, 5, 6. Bueno, el primer hijo y el cuarto están relacionados, ¿entendés? Y el cuarto y el séptimo, así. 3. Si el primero fue un no nacido, viene segundo, tercero nacidos, cuarta sos vos. 1 y 4 están relacionados, ¿entendés? Entonces vos portás la memoria de ese primer hijo no nacido, ¿entendés? Entonces en este caso es importante. Después podemos hilar más fino. Tu mamá escondió 5 meses la panza, bueno, ese 5 te resuenan los ciclos de 5 en tu vida,
5 años, 5 días, 5 meses, 5 semanas, ¿entendés? En este caso concretamente son 5 meses, ¿entendés? De tener que estar escondiendo que no te vean, ¿entendés? En realidad vos, de alguna forma, yo creo que inclusive estás reparando ese no ser visto con, que está buenísimo, que yo también reparo un montón de cosas que, con esto de ser, digamos, sanador, por usar la palabra, terapeuta. Vos te ocupás de que sea vista las personas, ¿entendés? De hacer una comunidad, de hacer Zoom, de hacer vivos, ¿entendés? De alguna forma estás reparando esa parte de no ser vista. O sea, acá estoy, sí llegué, ¿entendés? Después hay que ver si a vos te sigue creando un conflicto eso, se puede ir un poco más fino. Si no, podría ser que vos a través de todo esto que estás haciendo estás reparando esa imposibilidad de ser vista en esa gestación que vos eras el proyecto, ¿entendés? Pero eso es un detalle que vi y que si te resuena lo agarrás y si no... Súper, sí, me súper resuena y sí. Gracias, Tano. Nada, un gusto. A ver, no sé si alguien había escrito algo acá. Sí, acá escribieron. ¿Querés que te lea el comentario? Ahí lo veo, ahí lo Sí. encontré. Yumi dice, ¿se puede hacer algo por los hijos? Una vez que cómo fue el proceso, ¿se puede ayudar? No entendí. No sé si Yumi es... Hola, buenas, perdón, aquí estoy. Hola, Yumi, ¿qué Por tal? ejemplo, yo que estoy hablando del nacimiento y todo esto, ¿no? Y por ejemplo, yo acabo de tener a mi bebé hace 6 meses Sí. y fue un parto prematuro. ¿Y cómo puedo sanar yo eso? No estuvo ni mi control todo el tiempo, la parte de la concepción y todo lo demás está muy bien, pero pues yo no pude hacer nada, los doctores me tuvieron que inducir. Nació normal, natural, nació rápido, pero yo no quiero que él tenga problemas en un futuro o va a tener que ser él mismo haciendo su proceso y yo le puedo decir más adelante. Cualquier cosa que a vos te preocupe ahora, aquí ahora, lo podés trabajar en vos. Tu hijo no va a ser más que una esponja tuya, ¿entendés? Aparte que hoy por hoy él no tiene ningún problema, me parece. ¿O tiene algún problema? ¿Tiene alguna secuela? No. No, él está bien, está bastante bien, fue muy fuerte, entonces ya nada más tratando de evitar en un futuro que pudiera hacer proyectos, es todo. No. A ver, si eso se te vuelve a vos, está bueno que me lo preguntes así y está bueno que digas, che, mi hijo nació así. Por eso les dije, o sea, si él no tiene ningún problema y vos tampoco, simplemente esto te levantó la curiosidad, está perfecto que lo preguntes, y no, tranquilamente fluí y no te compres un síntoma simplemente porque entendiste cuál puede ser una de las lógicas. Ahora, si vos sentís que tenés la tendencia a tener una preocupación por tu hijo, por tu perro, yo te digo, bueno, perfecto, ¿quién es la que tuvo tantas preocupaciones y vos necesitas volver a crear esas preocupaciones? ¿Cómo era tu abuela con tu mamá? Era muy sobreprotectora, muy de estar ahí, che, no vaya a ser que le pase algo y que no pueda ni moverse porque se va a caer, por ejemplo, ¿entendés? En este caso creo haber entendido que es solo como... No, es solo mera curiosidad, porque dije, bueno, si el proceso funciona así, significa, pero ya me dijiste, si no presenta síntomas, no es algo que va a pasar, no es como una predicción de que le va a pasar esto por ser prematuro. Claro. Como dice el ejemplo, por ejemplo, con, no sé, cuánto ejemplo hay de personas multimillonarias que nacieron de una favela, ¿entendés? Y tuvieron la determinación y las agallas para salir adelante, pum, 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 y son personas exitosas. Y vos decís, claro, pero si nació en una favela debería haber repetido eso. No necesariamente, ¿entendés? Después hay otros entramados que pueden llevar a que la persona tenga efectivamente ese potencial y salir adelante tranquilamente. Muchas gracias. De nada, un placer. Gracias por preguntar. A ver si hay alguna otra pregunta. No. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Cuándo es tu cumple? ¿Qué te gusta comer? ¿Salado o dulce? Aquí Marisa levantó la mano. ¿Podés activar el micrófono si te resulta más cómodo preguntar por ese? Sí, sí, gracias. Mira, mi pregunta va relacionada, bueno, pues ya en lo que hacer. A mí hay algo que siempre me ha quedado en la duda.
cuando aclaro algo en mi vida, es decir, porque yo me siento carente a pesar de que soy abundante y no sé por qué. Siempre estoy pensando en lo que me falta, no en lo que tengo. Y la verdad que soy afortunada, estoy muy bien, pero no lo siento. Entonces, estoy en el camino, sé que estoy en el camino, pero ¿cómo viene esto de la sanación? Es decir, al darme cuenta, ¿es cuando lo libero o es cuando lo puedo trabajar? ¿O por qué siento esa carencia aunque no la tengo? O sea, pero siento que siempre me falta o quisiera tener más seguridad en tener, ay, no sé cómo explicar eso. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Primero te recomiendo que lo veas en general porque está buenísima y yo sé que luego la va a conocer, Mi Otra Yo, que es una película, bueno, justamente habla de constelaciones familiares, porque ahí podés ver concretamente cómo la persona tiene sentires y está guiada por ciertos impedimentos que no saben de dónde vienen, ¿entendés? Por lo tanto, esa memoria evidentemente no es tuya. Nosotros todo lo que traemos no es nuestro, porque ya se gestó anteriormente, ¿entendés? Ya estuvo en tu árbol genealógico y ya estuvo más arriba y más arriba y más arriba, ¿entendés? Evidentemente, si vos lo sentís, es porque algo quedó pendiente con respecto a eso, ¿entendés? Alguien más arriba no tuvo esa abundancia y o tuvo esa abundancia, pero la vivió con angustia, ¿entendés? Entonces vos ahora necesitas repetir esa angustia. Habría que ir a ver más arriba qué pasó con eso. Entonces la forma de sanar es ir a buscar esa historia, comprenderla, integrarla, expresar qué había atrás de esa angustia, ¿entendés? Tal vez un ancestro que sí le iba muy bien, pero tenía un trabajo que odiaba y el padre lo obligaba a hacerlo. No, vos te vas a quedar acá porque sos mujer, entonces te vas a quedar, no sé, trabajando con las plantas. Y capaz que esa mujer era una niña que quería jugar con las amigas. Y le iba muy bien porque vendían plantas y eran millonarios, pero con una angustia todo el tiempo y con una sensación de que le faltaba algo. ¿Entendés? Esa emoción queda grabada ahí, esa mujer no fue capaz de expresarla, por lo tanto, bueno, lo vamos a llevar más abajo para ver si la valiente Marisa la integra. ¡Pum! Y vos ahora levantás la mano y decís, yo lo quiero trabajar, ¿entendés? O bueno, quiero ver qué pasa acá atrás, ¿entendés? Ya, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Joana. Buenas tardes, ¿todo bien por ahí? Entonces, no sé hasta qué hora que es, no quiero me alargar. Más es muy interesante poder estar aquí resonando con vosotros esta información. Pido disculpas por el portuñol que va a salir, más yo sé que van a conseguirme entender. Sí, tranquilo. Hace tiempo que estoy nadando entre las informaciones de mamá y papá. Constantemente, ayer estuve conversando con mi papá que siempre sube la versión de mi mamá, más nací con la versión de mi mamá, más ahora estoy indagando en la versión de papá y fue bien delicado tocar temas con él de su pasado, de esa edad, y oye, que a raíz de haber indagado tanto en esas profundidades, en esas informaciones, hoy estoy en una manifestación de la gestación, de parir los proyectos, de ser sumamente consciente, creativa, desenvolviéndome a arte, con la escrita, con diseñando, dibujando, pintando. Entonces como que es un camino bien profundo y gracias por la oportunidad, Glo, te amo, te honro, gracias a todos los que están ahí escuchando la historia de cada uno y la única conciencia es de eso, de saber que somos un todo, de que hay karmas, traumas, más eso no deja de ser excitante, palpitante en la vida, estar con mucha conciencia, indagar mucho adentro de esas informaciones. A veces yo digo, ¿cómo que yo faço, cómo que yo hago para ahora estar como Glo, como vos, con toda esa información, pasándola para el otro de la mejor manera? Yo como que me siento en ese paso hoy. Oye, no, se está haciendo muy fuerte por aquí, sinceramente. Gracias por poder tener este espacio para poder desabafar y sacar para afuera con alguien porque estaba sintiendo eso justamente. Gracias, Joana.
Alegría no ten fin. Lo único que sé, lo único que sé decir en portugués. Pero primero, gracias por compartir y tranquila que ahora fue introyectada una semilla en tu cerebro y eso va a ser así. No, o sea, total expansión, sí. Y yo estoy trabajando aquí, las 2 veces que yo salí es porque estoy atendiendo, estoy despachando helados aquí en Brasil. Y yo quería estar aquí, más tenía que estar ahí. Dije, no, voy a entrar, no sé cuánto que dura, tengo que seguir trocando ideas con ellos, tengo que seguir escuchando porque es un momento. Así que gracias por pasar llaves para las personas, para que desbloqueemos aquí adentro que está todo machucado, como dirían los brasileros, está todo dolorido, con cicatrices, y yo no aguanto más. Yo sé que soy amor y que nada ni nadie puede cambiar eso. Entonces, estoy muy agradecida por esta oportunidad. Gracias, 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 gracias. Gracias. Muchas gracias, hermosa. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí presente, sumando esta conciencia colectiva hermosa que es Movimiento Consciente. Gracias, Tano. Si Gracias hay alguien más que pregunta, le puede dejar en el chat. Mientras, me gustaría, Tano, que puedas compartir cómo te encuentran las personas en las redes sociales, si atendés de forma online y presencial, en qué espacio, más allá, porque estás viajando, vas a estar moviéndote también, para quien resuene profundizar en sus consultas. Así que compartirnos, Tano. Con todo gusto, bueno, muchas gracias, bro. Bueno, mi Instagram es el Tano Canale. Tano es mi sobrenombre, Canale, como canal con la E al final, es mi apellido, el Tano Canale. Pude escribir acá en el chat, que no sé si después se va a ver en la grabación, pero ese es mi Instagram. Principalmente pueden encontrar ahí comparto vivos. Tengo un podcast también que se llama Cebando Conciencia, cebando como el mate argentino, Cebando Conciencia, escrito con SC. Y ahí también comparto, bueno, ahí lo que hago es un poco como acá, integrar miradas, distintas herramientas. Y en mi Instagram publico cosas mías más personales de lo que hago yo. Y yo lo que hago es decodificación bioemocional, que es casi todo lo que les expliqué ahora llevado a la práctica. Lo que hago también es sound healing, o sea, sonoterapia. De hecho, ahí tengo mis instrumentos. No sé si se ven algunos, faltan otros. Y también trabajo un poco en chamanismo, algunas ceremonias con plantas sagradas, pero eso, bueno, es un poco más delicado. Y principalmente ahora, bueno, para los que están en México, yo en una semana y media me voy a Australia, así me van a poder encontrar principalmente a distancia, no hay ningún problema, las consultas se pueden hacer a distancia. O los que vayan a Australia, voy a estar encantado de acompañarlos ahí. No sé quién se anima a ir para el país de los canguros, pero ahí voy a estar por un tiempito y después seguramente volveré para México a rockearla. Así que gracias por haber estado ahí, por haberme escuchado. Muchas gracias, Tano, por compartir. Encantado. Encantado Muchas gracias. siempre. Los amo a todos.